¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? Soy Gerardo Kleinburg y quiero darles la bienvenida a esta tercera emisión de la serie que TV UNAM ha preparado para ustedes, para acercarlos a la ópera, para formar nuevos públicos como tú, como ustedes. Y hoy tenemos un programa particularmente atractivo porque vamos a hablar de uno de los elementos esenciales de la ópera, el cantante. La cantante, cómo surgen, cómo evolucionan, cómo llegan a ser las grandes estrellas que son hoy. Vale la pena, no se vayan, acompáñennos. Los cantantes, las cantantes de ópera, parecería lo más natural, ¿no es cierto? Pues es lo esencial, el producto, el ingrediente básico para construir una ópera. Hoy, sí. A lo largo de la mayor parte del trayecto operístico, sí también, pero no en su inicio. Recordemos que la ópera surge como una búsqueda de teatro, de revivir, de hacer teatro griego, lo hemos comentado en otros espacios, es decir, un grupo de intelectuales, de artistas florentinos que tratan de evocar la tragedia griega a través de este espectáculo nuevo que idean, en el que concurren todas las artes, la música, el teatro, la literatura, la actuación, las artes visuales y un interminable etcétera. Pero no recurren inicialmente a cantantes, sino que entre ellos mismos desempeñan estos roles en las primerísimas óperas, en los intermezzi de aquellos momentos renacentistas, en la Dafne, la Eurídice de Peri, de Caccini, esas primeras óperas. Es decir, haciendo esta suerte de recitativo. El primer cantante de ópera es una suerte de actor que declama de una manera hiperestilizada los textos con una suerte de acompañamiento musical. Entonces, ¿cuándo llegan? ¿Por qué llegan los cantantes a la ópera? Podríamos poner como una fecha un tanto cuanto arbitraria de su llegada, el año de 1607. ¿Por qué ese año? Porque es el año en el que Claudio Monteverdi estrena su Orfeo, la Fábula de Orfeo, considerada la primera gran ópera, la primera ópera acaso como la entendemos hoy día. Y ahí sí, Monteverdi precisa de cantantes. ¿Qué cantantes? Los que ya cantan el repertorio vocal no operístico de Monteverdi. Los madrigales, la música religiosa, esas partituras que en efecto llevan un canto formal. Monteverdi confunde estos terrenos y entonces sí incorpora el canto como tal a la ópera y por lo tanto los cantantes tienen que arribar a este género. Y lo hacen de tal suerte que el público incipiente inicial de la ópera, ese que está en los salones, en los jardines de los grandes palacios, de las grandes y poderosas familias italianas, queda absolutamente maravillado. No están acostumbrados a que una historia sea contada incluyendo o a través del canto, y el efecto en ese público es maravilloso. Muy pronto, esas óperas que ya cuentan con cantantes emigran al espacio público, emigran al teatro, y entonces el público general de distintos estratos sociales accede al fenómeno operístico. Un fenómeno operístico que, por supuesto, es cada vez más cantado. ¿Y qué sucede en ese momento? El público que va al teatro queda fascinado escuchando esas voces, escuchando que de verdad están cantando. ¿Y qué dice? ¿Qué pide? Más canto, más cantantes. ¿Cómo se incrementa el rol de los cantantes? A través de las llamadas arias. ¿Qué es en estricto sentido un aria?
En estricto sentido, un aria es una suerte de canción, una rola vocal, para usar un término de nuestros días, que se incorpora al espectáculo operístico. De alguna manera se hace una pausa dentro del acontecer dramático y narrativo, y la cantante o el cantante hablan, reflexionan, expresan sus emociones a través de una canción que poco a poco adquiere el nombre de aria, de aire, puesto que aria o aire era una manera también de designar a una canción popular. El público, pues, empieza a exigir más canciones, más canto, más cantantes. De pronto, ya no es la historia, ya no es el compositor, ya no es ni siquiera la música lo que empieza a atraer al público, sino el canto, los cantantes. ¿Por qué? Porque nuestro programa neurológico, nuestro cableado neurológico está prácticamente diseñado para ser hipersensible a la voz humana. Todos cantamos. No existe un solo ser humano que no cante. Todos hemos cantado a lo largo de la historia y cantamos en cualquier cantidad de ocasiones. El canto es indispensable en la emotividad de toda nuestra especie. Las madres son capaces de escuchar el canto, el llorar de un bebé a un volumen y una distancia con la que no pueden escuchar otros sonidos. ¿Por qué? Porque somos receptivos a ello. Y esta pequeña digresión neurológica, si me permiten, el término, incide en ese público que literalmente se siente embriagado por el canto. El espacio teatral empieza a crecer, el escenario se genera y por lo tanto hay que llenar con más sonido ese lugar que nace y que crece llamado teatro. El cantante tiene que hacer un esfuerzo mucho mayor. El cantante tiene que empezar a desarrollar una técnica vocal que le permita superar a la orquesta y llenar todo ese espacio. Ese es el verdadero motivo por el que los cantantes desarrollan una técnica que no se parece al canto popular, al canto familiar, al canto tradicional. Hay también otro elemento. La orquesta tiene que crecer, tiene que haber más instrumentos. Los instrumentos tienen que ser más brillantes, más potentes y empiezan a afinarse de manera más aguda. Lo que hoy es un la natural, en aquellos lejanísimos tiempos de principios del siglo XVII, tal vez era un sol natural, era un sonido mucho más grave. Poco a poco se tiene que empezar a cantar más agudo y eso dificulta cada vez más la técnica vocal. Por lo tanto, entre otras razones por ella, se empieza a buscar o a diseñar un nuevo instrumento formidable y todopoderoso. Es así exactamente como llega el castrado a la ópera. Todo un fenómeno, todo un mito, todo un motivo de fantasía, de imaginación. Yo les confieso algo. Si a mí alguien me concediera un deseo o una serie de deseos musicales u operísticos, indudablemente uno de ellos sería escuchar a un castrado estelar de aquellos tiempos, como Farinelli, como Caffarelli, porque realmente no tenemos idea de a qué sonaban. Decíamos que la ópera empieza a exigir este canto más virtuosístico, más acrobático, más agudo, más potente, y de pronto se reparan en que en el ámbito religioso están estos hombres que han sido castrados de niños, de jovencitos, antes de que les cambie la voz, para de esa manera conservar un registro, llámesele hiperagudo, feminizado, infantilizado, pero con toda la potencia del esqueleto y de la musculatura de un adulto. Simplemente la destrucción, ablación, o como la queramos llamar, de los testículos en esos niños, hace que la producción de testosterona sea drásticamente menor y por lo tanto las cuerdas vocales, que son dos y que tenemos que
exactamente aquí, quedan unos cuantos milímetros más cortas. Son ya de por sí muy pequeñas. Esos cuantos milímetros de recorte en su longitud por no estar sometidas al influjo de la testosterona las agudiza, hace que el sonido se mantenga mucho más agudo. Pero esto no es todo. Esos niños generalmente eran los niños más destacados en el coro de alguna iglesia. Generalmente eran niños de muy bajos recursos. Por lo tanto, la castración con miras a generar este tipo de cantantes era casi aspiracional para las familias y en ocasiones para los propios niños. Caffarelli, otro de los grandes castrados, pidió él mismo ser castrado, por ejemplo. ¿Por qué? Porque si lograban llegar al estrellato, se convertirían verdaderamente en rockstars, se convertirían en figuras altamente remuneradas, ya de hecho en el quehacer vocal religioso. Pero además este altísimo número de castrados, convengamos que es una práctica horrenda, inmoral, absurda, aberrante, que debía haber desaparecido pronto y que nunca debió existir. Es una práctica que se remonta además a los eunucos del Imperio Bizantino, donde estos eunucos que se suponía podían ser los custodios ideales de las princesas y de las señoritas tenían estas voces, se dieron cuenta de que tenían estas voces e incluso forman coros con estas voces. De ahí se supone viene el descubrimiento de la vocalidad de un castrado. Pasando entonces al momento que nos ocupa, estos chicos reciben una educación extraordinaria, una educación musical, de composición, actoral muy importante para la época. Tienen la mejor formación de prácticamente cualquier músico que existe en ese momento. Para hacer el cuento corto, la tele siempre nos reduce los espacios de tiempo al mínimo, nos obliga a ser precisos. El castrado emigra hacia el teatro, hacia el espectáculo operístico. Los cantantes, el público, que ya estaban fascinados con el nuevo fenómeno vocal de las y los cantantes, literalmente pierde la cabeza ante el fenómeno del castrado. Se vuelven, como decíamos, en los verdaderos primeros divos, rockstars totales, estrellas absolutas, millonarios que atraían por igual a hombres y a mujeres, con una suerte de poder andrógino muy difícil de entender hoy día. Y los compositores, fascinados, tienen un nuevo instrumento donde los papeles masculinos pueden tener esta brillantez, esta ligereza, esta acrobacia y estos agudos con una potencia inusitada. Se vuelve el instrumento, el perfil vocal por antonomasia para los papeles estelares de todo el periodo conocido como la ópera seria u ópera barroca, particularmente en la península itálica, aunque hay compositores como Händel que, ya radicado en el Reino Unido, escribe maravillosamente para castrados. Este es un fenómeno muy específico, pero convengamos en algo. El hecho de tener a estos personajes, algunos podían ser muy pequeños, otros podían ser muy grandes, podían tener las extremidades, tenían, no quiero hablar de deformidades, pero tenían fenotipos, tenían cuerpos extraños a veces, con rasgos peculiares, con un sonido que no podía asociarse, valga el término, con lo masculino o con lo viril, y sin embargo cantaban esos personajes. Conforme la historia de la ópera evoluciona, estos castrados empiezan a parecer estar fuera de lugar dramáticamente. Aparejado a este fenómeno, el canto del tenor queda muy detrás, no puede competir contra el castrado. Sí, en cambio, el canto de la soprano, de la mezzosoprano, los roles femeninos, las tesituras vocales femeninas sí tienen un desarrollo. Por lo tanto, en algún sentido, el pastel de la ópera es partido. Primero, la rebanada grande se la lleva el castrado y luego otras rebanadas pequeñas se las puede llevar la soprano, la primadonna. El castrado es el
primo uomo, y el tenor en cambio va quedando relegado. Conforme empezamos a acercarnos al clasicismo, conforme se empieza a abandonar el barroco, el compromiso, la búsqueda de verosimilitud histriónica y dramática crece y empieza a entenderse que el castrado tal vez ya no es la mejor idea. Todavía en tiempos de Mozart, en tiempos de Haydn, hay castrados, pero ya empieza a crecer la demanda y el protagonismo de los tenores, justamente porque se quiere otro tipo de imagen física y de imagen sonora, valga este símil, en el escenario. Y el castrado poco a poco empieza a entrar en desuso. Empieza también a incorporarse la noción de que es una práctica que algo tiene de salvaje, de aberrante, contra natura, y así empezamos a llegar ya al periodo posterior al clasicismo, al inicio del romanticismo, donde aparece un Rossini, un Bellini, un Donizetti en Italia, que cada vez utilizan menos al castrado. Y es Rossini en particular el que empieza a perfilar un nuevo tipo de canto para los cantantes hombres, para los tenores. Junto con Bellini y con Donizetti, todos estos tres compositores, grandísimos exponentes del llamado bel canto italiano, empiezan a perfilar un nuevo tenor, una nueva tesitura. Pero cuidado, porque el tenor no puede competir naturalmente contra ese sonido artificial del castrado. No puede dar esas notas, no puede tener esos agudos, no puede tener esa agilidad. Tiene otra característica física, hormonal, y entonces hay que llevar todavía más lejos la técnica vocal. Y ahora sí, es el momento en el que la técnica vocal operística moderna, como la conocemos hoy, nace.
nos acercamos a la técnica moderna de canto, que es lo mismo desarrollada para los hombres que para las mujeres. Ahí hay un personaje interesante, Manuel García, cantante, maestro de canto, padre de cantantes como María Malibran, como Pauline Viardot, que empieza junto con otras personas que literalmente se asoman al órgano de fonación a ver cómo funcionan las cuerdas vocales. Empiezan a desarrollar una nueva técnica. Y ahí viene ese momento emblemático en 1830, cuando el tenor Gilbert Dupré, francés, interpretando en la ciudad de Lucca, en Italia, la ópera Guillermo Tell de Rossini, da el primer do de pecho de la historia, es decir, ese do 5 no dado en falsete con voz falsa, con voz agudizada artificialmente, sino con todo el registro de pecho y con toda la impostación en el diafragma. Lo mismo empiezan a hacer las cantantes, que además empiezan a tener un nivel de empoderamiento extraordinario. Las cantantes también tienen su momento de estelaridad absoluta en el bel canto. Ahí están personajes como Norma de Bellini, como Lucia di Lammermoor de Donizetti, que se vuelven personajes emblemáticos y que paradójicamente, si bien son mujeres que podrían considerarse sufrientes y oprimidas por el patriarcado, son interpretadas por mujeres que empiezan a imponerse en ese momento al patriarcado y que empiezan a tener una capacidad de liderazgo y de empoderamiento que hasta ese momento solo obtenían, por fuerte que suene, a través de la seducción, de la sexualidad. Es uno de los primeros canales que se abren profesionales junto con la danza para el empoderamiento de la mujer. Y de ahí en adelante viene la evolución del cantante. Una evolución que llega hoy a nuestros días tamizada por figuras como la de María Callas, que en el siglo XX se convierte en una mujer que devuelve el componente histriónico al canto operístico. María Callas entiende que hay que no solamente sonar vocalmente como el personaje pide, sino que hay que parecerlo físicamente, actuarlo y además interpretarlo musicalmente con atingencia, con acuciosidad. María Callas inventa a la cantante, al cantante de ópera moderno, y ahí tenemos un ejemplo posterior a María Callas que se extiende hasta nuestros días, ejemplar también, y es el de Plácido Domingo, un hombre que domina la parte histriónica, la parte musical, la parte vocal y que entiende también las nuevas tecnologías. Hoy el cantante de ópera es además obligadamente un músico de élite, un hombre que tiene que ser capaz de interpretar el repertorio complejo musical de nuestro tiempo, un repertorio en el que hay que afinar de otra manera, un repertorio en el que hay que pronunciar los idiomas con una pulcritud que antes era un poco más negociable. El cantante de ópera moderno es un músico, es un intérprete, es un ejecutante, es un actor, pero además, hoy por hoy, el cantante de ópera moderno, contemporáneo, se vuelve una suerte de aliado y de interlocutor del compositor. Piensen en esto, alguien que escribe un concierto para piano y orquesta no puede platicar con el piano, no le puede preguntar al piano cómo se siente con la partitura, si le gusta, si puede hacerse mejor o peor. Un cantante de ópera es también un instrumento. Y el compositor de óperas de nuestro tiempo escribe para ese instrumento y hoy por hoy esta interlocución, este diálogo está abierto. El cantante de ópera contemporáneo, una Gabriela Ortiz, compositora mexicana, cantante, un Philip Glass, el gran exponente del minimalismo operístico y musical, pueden hablar con sus cantantes, que son sus instrumentos, pueden revisar la partitura juntos, pueden ver si funciona bien, no bien, le pueden dar sugerencias. El barítono Alfredo Daza comentaba que ahora con Gabriela Lena, compositora de una ópera que se llama El último sueño de Frida y Diego, le dijo, oye, esto está muy grave, no queda tan cómodo para barítono y tampoco es para bajo, ¿por qué no lo subimos un poco? ¿Por qué no hacemos más aguda la tesitura? Y la compositora aceptó, reaccionó, fue receptiva, es decir, que en algún sentido el cantante de ópera contemporáneo es también, lo digo con cuidado, en ocasiones una especie de
co-compositor de la ópera. Un papel que curiosamente hoy resulta enormemente novedoso, pero que se puede remontar a los orígenes de la ópera, donde compositores como Monteverdi, como Caccini, como Peri, invitaban a los participantes, a los cantantes, a los músicos de la orquesta a improvisar. De alguna manera, bastante cerca de lo que se puede hacer hoy con el jazz. Hoy por hoy, el cantante de ópera contemporáneo es mucho más que un mero intérprete. Es un hombre que también tiene que estar cerca de la tecnología, tiene que estar cerca de toda la tecnología que se usa para el escenario, para la grabación e incluso para la producción de música. Es así como el canto operístico ha seguido este largo recorrido en el que parte de un rol absolutamente secundario en sus inicios a tener un rol exageradamente protagónico, y hoy día, me parece, ha encontrado su lugar perfecto, su equilibrio perfecto. La ópera no es si no hay canto, pero la ópera no es solo canto. Y una verdadera cantante de ópera lo son a cabalidad cuando su trabajo va más allá de la vocalidad y entienden la ópera como lo que es, un espectáculo multidisciplinario en el que tienen que concurrir, converger con la misma importancia y ponderación todos los atributos y componentes que la conforman. El cantante es, pues, el instrumento central, pero también el primer servidor del espectáculo. Y sí, no lo podemos negar. La voz humana es la voz humana y genera un imán, una potencia, una atracción, una capacidad de conmovernos que ningún otro instrumento musical sobre la tierra puede alcanzar o va a alcanzar jamás. Muchísimas gracias por su atención. Soy Gerardo Kleinburg, me despido y nos vemos en la próxima.